Esta mujer no es una esposa enferma. Es una carga inútil que fingió su cáncer para robarme. El sol de Valencia se filtraba débilmente a través de las cortinas color beige del pequeño departamento en el barrio de Ruzafa, creando rayos dorados que danzaban sobre el rostro pálido de Sofía Herrera. Sus ojos color miel, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban el cansancio de una batalla que llevaba librando durante 8 meses. A sus 34 años, su cabello castaño claro había comenzado a crecer nuevamente después del último ciclo de quimioterapia, formando pequeños rizos rebeldes que enmarcaban su rostro demacrado, pero aún hermoso. Sofía se incorporó lentamente en la cama, sintiendo el familiar dolor que se extendía por su costado izquierdo. El cáncer de mama había llegado a su vida como un huracán silencioso, destruyendo no solo su salud, sino también revelando la verdadera naturaleza del hombre con quien había compartido 6 años de matrimonio. Javier Montoya, el exitoso abogado corporativo, que una vez la había cortejado con flores y promesas de amor eterno, ahora la veía como una carga insoportable. La casa que una vez había sido su refugio de amor se había convertido en un campo de batalla silencioso. Las paredes de color crema que ella había pintado con tanto cariño cuando se mudaron juntos, ahora parecían testigos mudos de la frialdad que se había instalado entre ellos. Los muebles de madera oscura que habían elegido juntos en las tiendas de antigüedades del centro histórico de Valencia ahora se sentían como elementos extraños en un museo de recuerdos dolorosos. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Javier había cambiado completamente desde el diagnóstico. El hombre que una vez la abrazaba cada mañana antes de irse al trabajo, ahora apenas la miraba. Sus ojos verdes, que solían brillar cuando la veía, ahora la evitaban, como si su enfermedad fuera contagiosa. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y sus trajes de diseñador italiano seguían siendo impecables, pero su corazón se había endurecido como el mármol. Sofía, necesitamos hablar, había dicho Javier 3 días atrás, entrando al dormitorio con una carpeta manila en las manos y esa expresión fría que había perfeccionado durante sus años de litigio en los tribunales más prestigiosos de España. Su voz, antes cálida y reconfortante, ahora sonaba mecánica, como si estuviera dirigiéndose a un cliente problemático en lugar de a su esposa enferma. Ella había estado organizando sus medicamentos en el pequeño pastillero de plástico azul que el oncólogo le había recomendado. Las píldoras de diferentes colores y tamaños se alineaban como pequeños soldados en su lucha diaria contra la enfermedad. Levantó la mirada hacia él, notando cómo evitaba el contacto visual directo. ¿De qué quieres hablar, Javier?, le había preguntado con voz débil, aunque algo en su interior ya presentía que no serían buenas noticias. Durante las últimas semanas, él había estado llegando cada vez más tarde del trabajo, y cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio hablando por teléfono en voz baja con personas que ella no conocía. Javier se había ajustado la corbata de seda azul marino, un gesto nervioso que ella conocía bien después de tantos años juntos. Era lo mismo que hacía antes de presentar un caso difícil en los tribunales. Sofía, he estado pensando mucho sobre nuestra situación. Esto no está funcionando. Tu enfermedad ha cambiado todo entre nosotros. Las palabras habían caído sobre ella como una losa de cemento. Sofía había dejado caer el pastillero y las pequeñas píldoras se habían esparcido por el suelo de madera como confeti macabro. ¿Mi enfermedad ha cambiado todo? Javier, estoy luchando por mi vida. Pensé que estábamos luchando juntos. No, Sofía, tú estás luchando y yo estoy pagando las consecuencias. Había respondido él con una frialdad que la había dejado sin aliento.
Los gastos médicos están acabando con nuestras finanzas. Los tratamientos experimentales, las consultas privadas, los medicamentos importados. Todo esto está arruinando mi carrera y mi reputación. Sofía había sentido cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Javier, es mi vida de lo que estamos hablando. Los médicos dijeron que con estos tratamientos tengo una oportunidad real de recuperarme completamente. ¿No significa eso nada para ti? Lo que significa algo para mí es mi futuro, había replicado él, abriendo la carpeta manila y sacando varios documentos con el membrete de su bufete de abogados. He preparado los papeles del divorcio. Quiero que esto termine de manera civilizada, sin complicaciones innecesarias. La habitación había comenzado a dar vueltas alrededor de Sofía. Se había aferrado a la cama, sintiendo cómo su corazón se aceleraba peligrosamente. ¿Divorcio? ¿Estás hablando en serio? Javier, estamos casados. Prometiste estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Eso fue antes de saber que tu enfermedad podría durar años, o que podrías no recuperarte nunca, había dicho él, con una crueldad que ella nunca había visto antes en sus ojos. No puedo sacrificar mi vida entera por una situación que está fuera de mi control. Soy un abogado exitoso con un futuro brillante por delante. No puedo permitir que esto me arrastre hacia abajo. Sofía había logrado ponerse de pie, tambaleándose ligeramente por la debilidad. ¿Esto? ¿Así es como me llamas ahora? ¿Esto? Soy tu esposa, Javier. Soy la mujer que has amado durante 6 años. Soy la persona que ha estado a tu lado en cada momento importante de tu carrera. Eras la mujer que amé, había corregido él sin un ápice de emoción en su voz. Ahora eres una carga financiera y emocional que no puedo seguir llevando. Los documentos están listos, he consultado con mis colegas y tenemos bases sólidas para una anulación rápida del matrimonio. ¿Anulación? ¿De qué estás hablando?, había preguntado Sofía, sintiéndose como si estuviera en medio de una pesadilla surrealista. Javier había sonreído entonces, pero no era la sonrisa cálida que ella recordaba de sus días de noviazgo. Era la sonrisa fría y calculadora que usaba cuando sabía que tenía la ventaja en una negociación legal. He estado investigando, Sofía. He descubierto algunas discrepancias en tu historial médico previo al matrimonio. Hay evidencia de que podrías haber sabido sobre tu predisposición al cáncer antes de casarnos, y me lo ocultaste intencionalmente. Eso es completamente falso, había gritado Sofía, sintiendo cómo la indignación le daba fuerzas temporales. Nunca supe nada sobre ninguna predisposición. Los médicos han sido muy claros al respecto. Este tipo de cáncer puede aparecer en cualquier momento sin factores hereditarios previos. Eso tendrás que probarlo en el tribunal, había respondido Javier, guardando los documentos de vuelta en la carpeta. Mientras tanto, he congelado todas nuestras cuentas conjuntas para proteger mis activos. Tendrás acceso solo a tu cuenta personal, que según mis cálculos, tiene fondos suficientes para aproximadamente 2 semanas de gastos básicos. El mundo de Sofía se había desplomado en ese momento. Su cuenta personal tenía apenas 300 euros, dinero que había estado ahorrando de sus pequeños trabajos de traducción freelance que hacía desde casa cuando se sentía lo suficientemente bien. Javier, sin acceso a nuestras cuentas, no puedo pagar mi próximo tratamiento. El oncólogo dijo que es crucial no interrumpir el ciclo. Ese es tu problema ahora, no el mío, había dicho él, dirigiéndose hacia la puerta del dormitorio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para programar la primera audiencia. Te sugiero que consigas representación legal, aunque dudo que puedas pagarla con tu situación actual. Sofía había corrido detrás de él, a pesar de su debilidad física. Javier, por favor, no puedes hacer esto. No ahora, no así. Si realmente ya no me amas, al menos hazlo de manera humana. Déjame terminar mis tratamientos. Él se había detenido en el pasillo, girándose para mirarla una última vez. Sus ojos verdes,
que una vez la habían hecho sentir como la mujer más amada del mundo, ahora la observaban con una mezcla de desdén y fastidio. Sofía, siempre fuiste demasiado ingenua para entender cómo funciona realmente el mundo. En los negocios, y el matrimonio es un negocio, uno corta las pérdidas antes de que se vuelvan insostenibles. Tú te has convertido en una pérdida insostenible. Esas habían sido las últimas palabras que le había dirigido antes de salir de la casa, llevándose 2 maletas con sus pertenencias más importantes. Sofía se había quedado de pie en medio del pasillo, temblando no solo por la debilidad física, sino por la shock emocional de lo que acababa de suceder. Durante los siguientes 3 días, había vivido en una especie de limbo emocional. Su teléfono había sonado constantemente con llamadas de números desconocidos que resultaron ser del bufete de abogados de Javier. Voces frías y profesionales le informaban sobre fechas de audiencias, documentos que debía firmar y procedimientos legales que no entendía completamente. La casa se había vuelto un lugar extraño y hostil. Cada rincón le recordaba momentos felices que ahora se sentían como mentiras elaboradas. La cocina, donde habían cocinado juntos los domingos por la mañana, preparando paellas y riéndose mientras bailaban al ritmo de la música española que sonaba desde el pequeño radio de la encimera. La sala de estar donde habían pasado innumerables noches viendo películas acurrucados en el sofá de cuero marrón que habían comprado en su 2º aniversario de bodas. Sofía había intentado contactar a su familia, pero sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás, dejándole una herencia de 3 millones de euros que había depositado en las cuentas conjuntas del matrimonio. Dinero que ahora Javier había congelado junto con todo lo demás. Sus pocos amigos cercanos vivían en otras ciudades y durante los meses de enfermedad había perdido el contacto con muchas personas, concentrándose únicamente en su tratamiento y en lo que creía era el apoyo incondicional de su esposo. La mañana del 4.º día después de la partida de Javier, Sofía había recibido una llamada que la había despertado de un sueño agitado. La voz al otro lado de la línea era la de una mujer mayor, con acento valenciano pronunciado. «Señora Herrera, soy Carmen Vidal, del despacho legal Montoya y Asociados. Llamo para informarle que la primera audiencia de divorcio ha sido programada para mañana a las 10 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia. Es obligatoria su presencia». Sofía había sentido cómo su estómago se contraía. «¿Mañana? Pero no tengo abogado. No he tenido tiempo de buscar representación legal». «Eso no es responsabilidad de nuestro cliente, señora. Si no se presenta, el juez puede dictar sentencia en su ausencia y le aseguro que no será favorable para usted. Buenos días». La línea se había cortado, dejando a Sofía con el teléfono en la mano y una sensación de pánico creciente en el pecho. Había pasado el resto del día intentando contactar abogados, pero cada consulta telefónica terminaba de la misma manera. Necesitaban un anticipo de varios miles de euros que ella simplemente no tenía. Por la noche había estado sentada en la cocina mirando los documentos que Javier había dejado. Las palabras legales se difuminaban ante sus ojos cansados, pero podía entender lo suficiente para darse cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado inicialmente. Javier no solo estaba pidiendo el divorcio, estaba alegando fraude matrimonial, ocultación de información médica relevante, y estaba solicitando una compensación económica por lo que llamaba gastos médicos innecesarios incurridos bajo pretensas falsas. La noche había sido larga y llena de insomnio. Sofía había caminado por la casa vacía, recordando cada momento feliz que había vivido allí, preguntándose cómo había sido tan ciega para no ver las verdaderas intenciones de Javier. Los síntomas del cáncer habían aparecido gradualmente,
Primero fue el pequeño bulto que había descubierto durante un autoexamen rutinario. Luego, las consultas médicas, que inicialmente habían sido tranquilizadoras, hasta que finalmente llegó el diagnóstico que cambió su mundo para siempre. Javier había estado presente durante las primeras consultas médicas. Recordaba vívidamente cómo había tomado su mano en la sala de espera del oncólogo, cómo había prometido que enfrentarían la enfermedad juntos, como un equipo. «Somos más fuertes juntos que separados», le había dicho mientras esperaban los resultados de la biopsia. «Sin importar lo que pase, estaremos bien porque nos tenemos el uno al otro». Qué cruel sonaban ahora esas palabras en su memoria. Qué falso había sido todo ese apoyo inicial. Sofía se preguntaba si Javier ya había estado planeando su escape desde el momento del diagnóstico, si había estado calculando fríamente el momento perfecto para abandonarla cuando fuera más vulnerable. El amanecer del día de la audiencia llegó demasiado pronto. Sofía se había levantado temprano, aunque en realidad no había dormido más de 2 horas seguidas. Se había duchado lentamente, sintiendo cómo el agua caliente aliviaba temporalmente los dolores en su cuerpo debilitado. Había elegido su mejor vestido, uno azul marino que había comprado para una cena importante de la firma de abogados de Javier el año anterior. Ahora le quedaba holgado debido a la pérdida de peso, pero era lo más apropiado que tenía para una comparecencia en los tribunales. Mientras se maquillaba frente al espejo del baño, había intentado cubrirse las ojeras pronunciadas y darle algo de color a sus mejillas pálidas. Su reflejo la había sobresaltado. Se veía como una versión fantasmal de sí misma, una sombra de la mujer vibrante que había sido antes de la enfermedad. El viaje en autobús hasta el centro de Valencia había sido una experiencia surrealista. Sofía había observado a las otras personas sanas que se dirigían a sus trabajos, a sus vidas normales, sin saber que en unas pocas horas ella estaría enfrentándose a la posibilidad de perder todo lo que le quedaba en la vida. El paisaje urbano familiar de Valencia pasaba por la ventana del autobús como una película en cámara lenta. Las calles adoquinadas del barrio del Carmen, las torres medievales, la arquitectura modernista que tanto había amado cuando se mudó a la ciudad para estudiar en la universidad. El juzgado de primera instancia era un edificio imponente de piedra gris que se alzaba como una fortaleza en el centro de la ciudad. Sofía había subido lentamente los escalones de mármol, sintiendo cómo sus piernas temblaban, no solo por la debilidad física, sino también por los nervios. En el interior, el edificio olía a papel viejo y desinfectante, una mezcla que le resultaba intimidante y extraña. La sala de espera estaba llena de personas que parecían estar lidiando con sus propios dramas legales. Sofía se había sentado en una silla de plástico azul, observando cómo los abogados entraban y salían de las diferentes salas con sus maletines de cuero y sus expresiones serias. Cada uno de ellos representaba la vida profesional que Javier había elegido por encima de su matrimonio. A las 10:05 había visto a Javier aparecer al final del pasillo. Llevaba su mejor traje, un Hugo Boss negro que ella le había regalado en su último cumpleaños, acompañado de una corbata roja que le daba un aire de autoridad y confianza. No venía solo. Estaba acompañado por 2 hombres que Sofía reconoció como colegas de su bufete y por una mujer elegante de mediana edad que llevaba un maletín profesional y que claramente era su representación legal adicional. Cuando los ojos de Javier se encontraron con los suyos a través del pasillo, Sofía había esperado ver al menos un destello de la compasión que una vez había sentido por ella. En cambio, lo que vio fue la mirada fría y calculadora de un depredador que había identificado a su presa y se preparaba para el ataque final. El momento había llegado. Una secretaria judicial había salido de la sala y había anunciado con voz monótona:
Caso Montoya contra Herrera, sala número 3. Las partes pueden pasar. Sofía se había puesto de pie lentamente, sintiendo cómo todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La sala número 3 del juzgado de primera instancia era un espacio sobrio y formal que reflejaba la solemnidad de las decisiones que se tomaban entre sus paredes. Las ventanas altas dejaban entrar una luz natural que se filtraba a través de cristales empañados por años de uso, creando un ambiente que oscilaba entre lo majestuoso y lo melancólico. Las paredes estaban revestidas de madera oscura hasta media altura, coronadas por una pintura color marfil que había perdido su brillo original con el paso del tiempo. El estrado del juez se alzaba imponente en la parte frontal de la sala, una estructura de madera tallada que simbolizaba la autoridad judicial. Detrás del mismo colgaba el escudo de España, flanqueado por las banderas nacional y valenciana, recordando a todos los presentes que se encontraban en un lugar donde se impartía justicia en nombre del Estado. Sofía entró a la sala sintiendo como sus piernas apenas la sostenían. El sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol parecía amplificarse en el silencio tenso que precedía al inicio de la audiencia. Se dirigió hacia la mesa designada para su posición, notando cómo las pocas personas presentes en la galería pública la observaban con una mezcla de curiosidad y compasión. Entre ellos, reconoció a una periodista local que había cubierto algunos casos de divorcio mediáticos en la ciudad. Su abogada, Carmen Ruiz, ya estaba presente en la mesa, organizando meticulosamente los documentos que conformarían su defensa. Carmen era una mujer de 50 años, con el cabello canoso, recogido en un moño elegante, y una expresión que transmitía tanto profesionalismo como humanidad. Había aceptado representar a Sofía, a pesar de que los honorarios serían mínimos, movida por un sentido de justicia que había desarrollado a lo largo de sus 25 años de carrera legal. ¿Cómo te sientes, Sofía?, le preguntó Carmen en voz baja, mientras la ayudaba a sentarse en la silla acolchada que había solicitado especialmente para su cliente, teniendo en cuenta su condición física. «Nerviosa, pero lista para esto», respondió Sofía, aunque su voz temblorosa contradecía parcialmente sus palabras. Se ajustó la peluca con un gesto casi imperceptible, un hábito que había desarrollado desde que había perdido su cabello natural debido a la quimioterapia. En la mesa del demandante, Javier se instaló con la confianza de alguien que consideraba la victoria como algo inevitable. Su equipo legal estaba compuesto por 3 profesionales de uno de los bufetes más prestigiosos de Valencia. El abogado principal, Fernando Méndez, era conocido en los círculos jurídicos por su agresividad en los casos de divorcio y por su habilidad para maximizar los beneficios económicos de sus clientes, independientemente de las circunstancias morales del caso. A su lado, la asesora legal que Sofía había visto en el pasillo resultó ser Elena Varga, especialista en derecho patrimonial y experta en localizar y proteger activos durante procesos de divorcio complicados. Su presencia indicaba que Javier había invertido considerablemente en asegurar que obtuviera todo lo que buscaba de esta separación. El tercer miembro del equipo era un investigador privado llamado Roberto Silva, cuya función era presentar las evidencias que supuestamente demostraban las acusaciones de Javier contra Sofía. Silva tenía un historial cuestionable en la industria, pero era eficaz en construir narrativas convincentes a partir de fragmentos de información real mezclada con especulaciones y, en algunos casos, fabricaciones directas. Javier dirigió una mirada hacia Sofía que la atravesó como un cuchillo. No había rastro del hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad apenas 3 años atrás. El hombre que ahora la miraba era un extraño cuyo único objetivo era destruirla completamente para beneficio propio.
Las puertas principales de la sala se abrieron con un sonido resonante, y todos los presentes se pusieron de pie automáticamente. El juez Ramiro Castillo entró con paso firme y decidido. Era un hombre de 62 años, con una presencia que comandaba respeto inmediato. Su cabello gris plateado estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules reflejaban décadas de experiencia en casos complejos y emotivos. El juez Castillo se había ganado una reputación en Valencia por su meticulosidad y su compromiso inflexible con la justicia. A lo largo de sus 35 años en el sistema judicial, había desarrollado una habilidad especial para detectar inconsistencias y manipulaciones en los casos que llegaban a su sala. Su filosofía judicial se basaba en la premisa de que la ley debía proteger a los vulnerables y castigar a quienes abusaban del sistema legal para beneficio personal. «Buenos días», declaró el juez Castillo, mientras se acomodaba en su asiento elevado. «Estamos aquí para escuchar el caso Montoya contra Herrera en materia de divorcio y división patrimonial. Antes de proceder, quiero recordar a todas las partes que esta es una sala de justicia, donde se respetará la dignidad de todos los involucrados». Su mirada se dirigió específicamente hacia la mesa de Javier mientras pronunciaba estas últimas palabras, como si intuyera que sería necesario establecer límites desde el principio. «Letrado Méndez puede proceder con la exposición inicial de su cliente», continuó el juez. Fernando Méndez se levantó con una sonrisa que pretendía transmitir confianza, pero que resultaba vagamente siniestra. «Gracias, señoría. Mi cliente, el señor Javier Montoya, se ve obligado a solicitar esta separación debido a circunstancias extraordinarias que han puesto en riesgo no solo su estabilidad financiera, sino también su integridad personal y profesional». Méndez comenzó a caminar frente al estrado mientras gesticulaba de manera teatral. «Durante los últimos 2 años, la señora Herrera ha manipulado una supuesta enfermedad para extraer recursos económicos significativos de mi cliente, mientras simultáneamente desviaba fondos familiares hacia cuentas personales sin el conocimiento o consentimiento del señor Montoya». Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe físico al escuchar estas palabras. La acusación de que había fingido su cáncer era tan absurda y cruel que por un momento se quedó sin palabras. Carmen le apretó discretamente el brazo en un gesto de apoyo. «Tenemos documentación extensa», continuó Méndez, «que demuestra transferencias bancarias irregulares, facturas médicas infladas e incluso comunicaciones donde la señora Herrera discute con terceros sobre cómo maximizar los beneficios financieros de su situación médica». El abogado hizo comillas en el aire al mencionar la situación médica, un gesto despectivo que no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Además, señoría, mi cliente ha descubierto que la señora Herrera ha estado en contacto con múltiples instituciones financieras para obtener información sobre los activos patrimoniales del matrimonio, con la aparente intención de asegurar una división desproporcionada a su favor antes de que mi cliente pudiera tomar medidas para proteger sus legítimos intereses». El juez Castillo tomaba notas mientras escuchaba, pero su expresión era cada vez más escéptica. Había escuchado muchas acusaciones dramáticas a lo largo de los años, pero algo en la forma en que Méndez presentaba el caso le resultaba familiar de manera no positiva. «¿Tiene pruebas concretas de estas acusaciones tan graves, letrado Méndez?», preguntó el juez, con un tono que sugería que esperaba evidencia sustancial. «Por supuesto, señoría», respondió Méndez con renovada confianza. Hizo un gesto hacia Roberto Silva, quien se acercó con una carpeta voluminosa. «Hemos preparado un dossier completo que incluye registros bancarios, correspondencia privada y testimonios de profesionales médicos que cuestionan la veracidad de los diagnósticos presentados por la señora Herrera». En ese momento,
Javier se puso de pie. El juez Castillo lo miró con sorpresa, ya que era inusual que una parte se levantara sin permiso durante la presentación de su propio abogado. Señoría, comenzó Javier con una voz que intentaba sonar controlada, pero que traicionaba una rabia subyacente. He vivido durante 2 años con una mujer que ha convertido mi hogar en un hospital, mi vida social en una serie de excusas embarazosas y mi carrera profesional en una constante interrupción debido a sus demandas médicas fabricadas. El juez frunció el ceño. Señor Montoya, le pido que regrese a su asiento y permita que su representación legal maneje la presentación del caso. Pero Javier parecía haber perdido el control que había mantenido cuidadosamente hasta ese momento. No, señoría, creo que es importante que usted entienda lo que he soportado. Esta mujer, señaló directamente hacia Sofía, ha sido una carga inútil que ha drenado mis recursos, mi tiempo y mi paciencia. Mire cómo se ve ahora, tan frágil y patética, buscando compasión, cuando en realidad es una manipuladora calculadora. Un murmullo de shock recorrió la galería pública. Carmen Ruiz se puso de pie inmediatamente. Señoría, protesto enérgicamente contra este lenguaje despectivo e inapropiado. El juez Castillo golpeó su martillo con fuerza. Señor Montoya, controle su lenguaje inmediatamente o será retirado de esta sala. Su comportamiento es inaceptable e irrespetuoso hacia estos procedimientos. Pero el daño emocional a Sofía ya estaba hecho. Las palabras de Javier resonaban en su mente como ecos dolorosos de las peores noches de su matrimonio, cuando él había expresado su resentimiento en la privacidad de su hogar, pero nunca con tanta crueldad pública. Sofía se sintió mareada y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para mantener la compostura. Las palabras «carga inútil» se repetían en su cabeza como una pesadilla. Después de todo lo que habían compartido, después de todos los momentos de felicidad en los primeros días de su matrimonio, este era el verdadero sentimiento de Javier hacia ella. Carmen se acercó a su cliente y le ofreció un vaso de agua que había traído específicamente para este tipo de momentos. «Respira hondo, Sofía, no dejes que sus palabras te definan», le susurró al oído. Javier, aparentemente alentado por la reacción visible de Sofía a sus palabras, continuó a pesar de la advertencia del juez. «Durante meses he tenido que cancelar reuniones importantes, rechazar oportunidades de carrera y justificar ante mis socios por qué no puedo cumplir con mis responsabilidades debido a las constantes crisis médicas de mi esposa. ¿Y para qué? Para descubrir que ha estado manipulando la situación desde el principio». «¡Ah, señor Montoya!», rugió el juez Castillo, su paciencia completamente agotada. «Siéntese inmediatamente o será retirado de esta sala». Fernando Méndez se acercó rápidamente a su cliente y lo tomó del brazo, forzándolo a sentarse. El abogado sabía que el arrebato de Javier podía perjudicar seriamente su caso, pero también entendía que a veces los clientes necesitaban expresar su frustración antes de poder proceder estratégicamente. «Señoría», intervino Méndez tratando de recuperar el control de la situación, «mi cliente está comprensiblemente emotivo debido al estrés prolongado que ha experimentado. Pido disculpas por su exaltación, pero creo que sus sentimientos, aunque expresados inapropiadamente, ilustran la realidad de la situación que hemos documentado». El juez Castillo miró a Méndez con una expresión que podría haber congelado el agua. «Letrado, controle a su cliente o encontraré a ambos en desacato. Proceda con su presentación de evidencia de manera profesional y sin más interrupciones». Roberto Silva se acercó al estrado con la carpeta de documentos. Comenzó a extraer papeles organizados en secciones claramente marcadas. «Señoría, permítame presentar la evidencia que respalda las afirmaciones de nuestro cliente».
Primero colocó sobre la mesa del juez una serie de extractos bancarios que supuestamente mostraban transferencias irregulares. Estos documentos demuestran que la señora Herrera transfirió 45.000 euros de cuentas conjuntas a una cuenta personal durante un período de 6 meses, coincidiendo precisamente con el inicio de sus tratamientos médicos. Carmen Ruiz se inclinó hacia Sofía y le susurró: ¿reconoces estas transacciones? Sofía revisó rápidamente los documentos y negó con la cabeza confundida. Silva continuó: además, tenemos correspondencia electrónica donde la señora Herrera discute con un contacto no identificado sobre maximizar los beneficios de la situación actual y asegurar estabilidad financiera a largo plazo. Mostró una serie de capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp que supuestamente provenían del teléfono de Sofía. Los mensajes estaban fechados durante su periodo de tratamiento más intenso, pero Sofía no recordaba haber enviado nada remotamente parecido a lo que se mostraba. Finalmente, Silva produjo un folder adicional. Tenemos el testimonio escrito del doctor Alejandro Fernández, oncólogo del Hospital La Fe, quien expresa dudas significativas sobre la necesidad de algunos de los tratamientos más costosos que la señora Herrera ha estado recibiendo. Carmen se puso de pie inmediatamente. Señoría, solicito examinar toda esta documentación antes de proceder. Es altamente inusual que no hayamos tenido acceso previo a esta evidencia durante la fase de descubrimiento. Concedido, respondió el juez Castillo. Haremos un receso de 30 minutos para que la defensa pueda revisar los materiales presentados. Durante el receso, Carmen y Sofía se trasladaron a una pequeña sala de conferencias adyacente. Carmen extendió todos los documentos sobre la mesa y comenzó a examinarlos meticulosamente con una lupa que llevaba en su maletín. Sofía, estos extractos bancarios tienen algo extraño, comenzó Carmen después de varios minutos de silenciosa concentración. Las fechas de algunas transacciones no coinciden con los sellos de tiempo, y la tipografía de ciertos números parece ligeramente diferente del resto del documento. Sofía se acercó para observar más de cerca. Carmen, yo nunca transferí esos montos. Durante ese periodo estaba tan enferma por la quimioterapia que apenas podía levantarme de la cama, mucho menos manejar transacciones bancarias complejas. ¿Y estos mensajes de WhatsApp?, preguntó Carmen mostrando las capturas de pantalla. Sofía los estudió cuidadosamente. Esto es completamente falso. Mira la fecha aquí, 15 de marzo del año pasado. Ese día estaba hospitalizada por complicaciones del tratamiento. Tengo todos los registros médicos que lo prueban. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado el caso. Sofía, creo que tu esposo ha cometido un error muy grande. Si podemos demostrar que estos documentos son falsificados, no solo ganaremos el caso, sino que él podría enfrentar cargos criminales. Regresaron a la sala principal, donde el juez Castillo ya había retomado su posición. La galería pública se había llenado un poco más. Aparentemente, la noticia del caso dramático había comenzado a circular. Letrada Ruiz, anunció el juez, ¿está lista para responder a la presentación de la parte demandante? Carmen se puso de pie con una confianza renovada que no había mostrado al inicio de la audiencia. Sí, señoría, y solicito comenzar cuestionando la autenticidad de los documentos presentados por la parte contraria. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa de Javier. Méndez intercambió una mirada rápida con Silva, quien parecía súbitamente menos seguro de sí mismo. La defensa sugiere que algunos de los documentos presentados pueden haber sido alterados o fabricados, continuó Carmen. Solicitamos una verificación forense inmediata de toda la evidencia documental. El juez Castillo se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Tiene bases específicas para esta acusación tan seria, letrada Ruiz? Sí, señoría. Durante nuestro examen de los extractos bancarios, identificamos inconsistencias en la tipografía,
discrepancias en las fechas y anomalías en los formatos que sugieren manipulación digital. Además, mi cliente puede demostrar que estuvo hospitalizada en las fechas cuando supuestamente envió los mensajes electrónicos presentados como evidencia. La expresión en el rostro de Javier había cambiado dramáticamente. La confianza arrogante había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al pánico. El silencio que siguió a las palabras de Carmen Ruiz fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Los ojos del juez Castillo se movieron lentamente desde la abogada defensora hacia la mesa donde Javier Montoya permanecía sentado. Y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, el demandante no parecía tener una respuesta preparada. «Letrado Silva», dijo el juez con un tono que había adquirido una frialdad nueva y penetrante, ¿cómo responde a estas acusaciones sobre la autenticidad de la evidencia presentada por su cliente? Silva se puso de pie con movimientos que parecían menos fluidos que antes. Su traje perfectamente planchado de repente parecía demasiado ajustado, y pequeñas gotas de sudor comenzaron a aparecer en su frente. «Señoría, estos documentos fueron obtenidos a través de canales oficiales y legítimos. La acusación de la defensa es una táctica desesperada para...» «No le estoy preguntando sobre tácticas, letrado Silva», interrumpió el juez Castillo, su voz cortando el aire como una navaja. «Le estoy preguntando específicamente sobre la autenticidad de estos documentos. ¿Puede usted garantizar bajo juramento que cada uno de estos materiales es completamente genuino y no ha sido alterado de ninguna manera?» La pausa que siguió se extendió por lo que parecieron minutos, aunque en realidad fueron solo unos segundos. Silva miró hacia Javier, quien tenía la vista fija en los documentos frente a él, como si estuviera tratando de hacer que desaparecieran por pura fuerza de voluntad. «Señoría», finalmente respondió Silva, «los documentos fueron proporcionados por mi cliente y...» «Eso no es lo que le pregunté», volvió a interrumpir el juez, su paciencia claramente agotándose. «Le pregunté si usted puede garantizar su autenticidad. ¿Sí o no, letrado Silva?» Méndez, el asistente de Silva, se inclinó hacia su jefe y le susurró algo al oído. Silva asintió casi imperceptiblemente antes de responder. «No puedo hacer esa garantía sin una verificación adicional, señoría». Un murmullo de asombro recorrió la galería pública. Algunas personas intercambiaron miradas significativas, mientras otras se inclinaron hacia adelante en sus asientos para no perderse ni una palabra de lo que estaba ocurriendo. El juez Castillo se reclinó en su silla y observó a las partes durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos, experimentados después de décadas en el sistema judicial, habían visto todo tipo de casos, pero era evidente que éste había captado su atención de una manera particular. «Muy bien», anunció finalmente. «Ordeno una suspensión temporal de estos procedimientos. Solicito que todos los documentos presentados como evidencia por la parte demandante sean sometidos a un análisis forense completo e independiente. Además, quiero que se convoque a un perito en análisis de documentos digitales para que examine cada extracto bancario, cada mensaje de texto y cada comunicación electrónica». Javier finalmente alzó la vista, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, su compostura había desaparecido por completo. Su rostro, que minutos antes había mostrado una confianza casi cruel, ahora estaba pálido y tenso. Sus manos, que había mantenido perfectamente inmóviles sobre la mesa, ahora temblaban ligeramente. «Señoría», intentó hablar, pero su voz sonó ronca y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Esto es completamente innecesario. Mi esposa está claramente desesperada y está tratando de...» «Señor Montoya», le respondió el juez con una autoridad que no admitía discusión, «le sugiero encarecidamente que no hable a menos que su abogado lo represente. Y le recuerdo que está bajo juramento en esta sala». El silencio que siguió
Fue interrumpido únicamente por el sonido del sistema de ventilación del edificio y el ocasional crujido de las sillas de madera mientras los presentes se acomodaban en sus asientos. Carmen Ruiz aprovechó el momento para dirigirse nuevamente al juez. Señoría, si me permite, me gustaría presentar evidencia adicional que respalda nuestras afirmaciones sobre las discrepancias en los documentos de la parte demandante. Proceda, letrada Ruiz. Carmen se acercó a su mesa y extrajo una carpeta gruesa que había mantenido cerrada durante toda la audiencia. Estos son los registros médicos completos de mi cliente, Sofía Herrera de Montoya, correspondientes al periodo en cuestión. Como puede verse en estos documentos, certificados por el Hospital Universitario de Valencia y firmados por el doctor Eduardo Ramírez, jefe del Departamento de Oncología, mi cliente estuvo hospitalizada del 12 al 18 de marzo del año pasado debido a complicaciones severas de su tratamiento de quimioterapia. Carmen entregó los documentos al secretario del tribunal, quien los pasó al juez para su revisión. Mientras el juez Castillo examinaba los papeles, Carmen continuó. Como puede observarse, señoría, las fechas de hospitalización coinciden exactamente con las fechas en las que, según los documentos presentados por la parte demandante, mi cliente supuestamente estuvo enviando mensajes de texto y realizando transacciones bancarias complejas. Los registros médicos indican claramente que durante este periodo, la señora Herrera estuvo bajo sedación por períodos prolongados y no tenía acceso a dispositivos electrónicos personales. Sofía, que había permanecido en silencio durante gran parte de la audiencia, se sintió fortalecida por las palabras de su abogada. A pesar de su debilidad física evidente, enderezó su postura tanto como pudo y dirigió la mirada hacia donde estaba sentado su esposo. El juez Castillo terminó de revisar los documentos médicos y los colocó cuidadosamente sobre su escritorio. Estos registros parecen ser muy detallados y específicos. La parte demandante tiene algún comentario sobre estas fechas y la supuesta imposibilidad de que la señora Herrera hubiera estado en condiciones de realizar las actividades que se le atribuyen. Silva se puso de pie nuevamente, pero esta vez su movimiento fue claramente reacio. Señoría, no habíamos tenido la oportunidad de revisar estos registros médicos antes de hoy, por lo que necesitaríamos tiempo para... Letrado Silva, interrumpió el juez. Estos registros hospitalarios tienen fechas y firmas oficiales. No es información que requiera interpretación compleja. ¿Su cliente sabía o no sabía que su esposa estuvo hospitalizada durante estas fechas específicas? Todos los ojos en la sala se dirigieron hacia Javier, quien parecía estar luchando internamente sobre cómo responder. Sus abogados le habían aconsejado repetidamente durante la preparación del caso que mantuviera su versión consistente, pero la evidencia médica que acababa de presentarse había puesto en jaque toda su estrategia. Bueno, sí sabía que estuvo hospitalizada, pero eso no significa que no pudiera haber usado su teléfono para... comenzó a decir. Pero Silva rápidamente puso una mano sobre el brazo de su cliente para silenciarlo. Señoría, dijo Silva apresuradamente, solicito otro breve receso para consultar con mi cliente sobre estos nuevos elementos. El juez Castillo negó con la cabeza. No, letrado Silva, ya tuvieron su receso. Además, la información médica presentada por la defensa no es nueva. Las fechas de hospitalización de la señora Herrera son un hecho bien documentado que su cliente, siendo el esposo de la paciente, debería haber conocido perfectamente. El ambiente en la sala había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una audiencia donde Javier parecía tener todas las ventajas, ahora se había convertido en una situación donde cada uno de sus argumentos estaba siendo sistemáticamente desmantelado. Carmen, percibiendo que tenía la atención completa del juez, decidió presionar su ventaja. Señoría, hay otro aspecto de este caso que consideramos crucial,
y que revela un patrón de comportamiento que va más allá de las discrepancias documentales que ya hemos identificado. Continúe, letrada Ruiz. Durante nuestras investigaciones preparatorias, descubrimos que el señor Montoya ha estado realizando transferencias sistemáticas de activos maritales hacia cuentas en el extranjero, específicamente en las Islas Caimán y Suiza. Estas transferencias comenzaron apenas 3 semanas después de que mi cliente recibiera su diagnóstico de cáncer. Esta revelación causó una reacción inmediata en la sala. Varios espectadores intercambiaron murmullos de asombro, y el propio juez Castillo levantó las cejas con una expresión de sorpresa genuina. Javier, por su parte, había perdido completamente el color en su rostro. Sus manos ahora temblaban visiblemente, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, parecía completamente perdido. Esas son acusaciones muy serias, letrada Ruiz, dijo el juez. Espero que tenga documentación que respalde estas afirmaciones. Por supuesto, señoría. Carmen extrajo otro conjunto de documentos de su carpeta. Estos son registros bancarios oficiales que muestran las transferencias en cuestión. Como puede verse, el señor Montoya transfirió un total de 2.8 millones de euros hacia estas cuentas offshore durante los últimos 8 meses, precisamente el periodo durante el cual le negó a mi cliente acceso a fondos para sus tratamientos médicos. El secretario del tribunal tomó los documentos y se los entregó al juez, quien comenzó a examinarlos inmediatamente. El silencio en la sala era absoluto mientras el juez revisaba página tras página de registros bancarios. «Señor Montoya», dijo finalmente el juez, dirigiéndose directamente al demandante sin pasar por sus abogados. ¿Puede usted explicar estas transferencias? ¿Y puede explicar por qué consideró apropiado mover activos maritales fuera del país mientras su esposa luchaba contra una enfermedad potencialmente terminal? Javier abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido alguno. Silva intentó intervenir. «Señoría, mi cliente ejercía su derecho legal a gestionar sus activos financieros». «Dentun, letrado Silva», interrumpió el juez con una voz que había adquirido un tono de advertencia. «Los activos matrimoniales no son activos individuales, especialmente cuando una de las partes los está ocultando mientras la otra está luchando por su vida y necesita recursos médicos. Además, estas transferencias coinciden suspiciosamente con el periodo de enfermedad de la señora Herrera». Carmen decidió que era el momento perfecto para revelar el golpe final. «Señoría, hay un elemento adicional que consideramos de importancia crítica para este caso». El juez, que parecía estar cada vez más intrigado por las revelaciones continuas, asintió para que continuara. «Nuestras investigaciones también revelaron que el señor Montoya contrató una póliza de seguro de vida sobre su esposa por un valor de 5 millones de euros, apenas 2 meses después de su diagnóstico de cáncer. La póliza fue contratada sin el conocimiento de mi cliente y el señor Montoya es el único beneficiario». Un grito ahogado se escuchó desde la galería pública. Sofía, quien había permanecido relativamente tranquila durante la mayor parte de la audiencia, se llevó las manos a la boca con una expresión de shock total. «¿Qué?», murmuró, aunque su voz fue lo suficientemente alta como para que varias personas la escucharan. «¿Javier hizo qué?». El juez Castillo había puesto los documentos sobre su escritorio y estaba observando a Javier con una expresión que había pasado de ser de interés profesional a algo mucho más serio. «Señor Montoya», dijo el juez, y esta vez su voz tenía una calidad que hizo que toda la sala guardara silencio absoluto. «¿Es cierto que contrató una póliza de seguro de vida sobre su esposa enferma sin su conocimiento o consentimiento?». Javier finalmente encontró su voz, pero cuando habló, su tono era defensivo y desesperado. Eso es una práctica financiera normal. Muchas parejas tienen seguros de vida mutuos. No hay nada ilegal,
Pero usted no contrató seguros mutuos, ¿verdad, señor Montoya?, lo interrumpió Carmen. Solo contrató un seguro sobre la vida de su esposa, con usted como único beneficiario, después de que ella fue diagnosticada con cáncer, y al mismo tiempo le negó acceso a los recursos financieros que ella necesitaba para sus tratamientos. El patrón que se estaba revelando era tan perturbador que incluso algunos de los observadores en la galería parecían estar conteniendo la respiración. Además, señoría, continuó Carmen, el señor Montoya también inició este proceso de divorcio con la intención declarada de anular las obligaciones financieras hacia el tratamiento médico de su esposa. Cuando se examina todo el cuadro completo, parece evidente que mi cliente se encontró en una situación donde su esposo había ocultado activos matrimoniales, había contratado un seguro de vida lucrativo sobre ella sin su conocimiento, y estaba intentando divorciarse de ella para evitar pagar por los tratamientos que podrían salvar su vida. El juez Castillo se reclinó en su silla y permaneció en silencio durante un momento que se sintió interminable. Su expresión había pasado de ser de interés profesional a algo mucho más grave. Letrado Silva, dijo finalmente, creo que es momento de que usted y su cliente reconsideren seriamente la posición que han tomado en este caso. Las evidencias presentadas sugieren un patrón de comportamiento que va mucho más allá de una simple disputa matrimonial. Silva, quien había perdido completamente su confianza inicial, se puso de pie con movimientos inciertos. Señoría, solicitamos un receso prolongado para revisar todos estos nuevos elementos y... No, respondió el juez firmemente. Ya han tenido suficientes oportunidades para presentar su caso honestamente. Es hora de que esta audiencia proceda hacia una resolución. El juez Castillo se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos mientras estudiaba los documentos que tenía frente a él. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Todos los presentes parecían contener la respiración, esperando las siguientes palabras que saldrían de su boca. En mis 25 años como magistrado de familia, comenzó el juez con voz grave y medida, he presenciado muchas disputas maritales dolorosas. He visto codicia, traición y crueldad de todas las formas imaginables. Pero lo que se ha revelado en esta sala hoy trasciende cualquier cosa que haya presenciado anteriormente. Sofía se aferró al brazo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. A pesar de su debilidad física, una chispa de esperanza comenzaba a brillar en sus ojos cansados. Señor Montoya, continuó el juez, dirigiéndose directamente a Javier, las evidencias presentadas por la defensa no solo demuestran que usted ha mentido sistemáticamente ante este tribunal, sino que también revelan un patrón de comportamiento que constituye no solo una traición matrimonial, sino posiblemente actividad criminal. Javier se había puesto pálido y finalmente parecía comprender la gravedad de su situación. Su abogado, Silva, se había hundido en su silla como si quisiera desaparecer. Los documentos financieros falsificados que presentó, los activos matrimoniales ocultados y especialmente el seguro de vida contratado sin el conocimiento de su esposa enferma, pintan un cuadro extremadamente perturbador. Un cuadro que sugiere que usted no solo abandonó a su esposa durante uno de los periodos más vulnerables de su vida, sino que potencialmente se beneficiaría financieramente de su muerte. Carmen se había puesto de pie y había colocado una mano consoladora en el hombro de Sofía, quien ahora lloraba silenciosamente. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación como las que había derramado durante meses, sino lágrimas de alivio y validación. Por lo tanto, declaró el juez con autoridad absoluta, este tribunal emite las siguientes órdenes inmediatas. Primero,
La demanda de divorcio presentada por el señor Montoya queda completamente desestimada. No existe base legal ni moral para conceder cualquier tipo de disolución matrimonial bajo estas circunstancias. Silva intentó ponerse de pie para objetar, pero el juez lo detuvo con un gesto firme de su mano. Segundo, ordeno la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias del señor Montoya, tanto nacionales como extranjeras, hasta que se complete una auditoría financiera completa. Los dos. 8 millones de euros ocultados en cuentas offshore serán reintegrados inmediatamente al patrimonio matrimonial común. Javier finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido desesperado. Señoría, esto es completamente desproporcionado. Usted no puede simplemente... ¡Silencio!, rugió el juez, y su voz resonó por toda la sala con tal autoridad que Javier se encogió físicamente. Usted perdió el derecho a hablar en este tribunal cuando decidió presentar documentos falsificados y mentir bajo juramento. El magistrado continuó sin pausa, su indignación ahora claramente visible. Tercero, considerando el daño emocional, el abandono durante enfermedad grave y la manipulación financiera documentada, ordeno que el señor Montoya pague una compensación de 5 millones de euros a la señora Herrera por daños morales y sufrimiento causado. Un murmullo de sorpresa se extendió por la galería. Incluso Carmen parecía sorprendida por la magnitud de la compensación ordenada. Cuarto, continuó el juez implacablemente, la póliza de seguro de vida contratada sin consentimiento queda inmediatamente anulada y el señor Montoya tiene prohibido mantener cualquier tipo de beneficiario financiero relacionado con la vida o la salud de su esposa. Sofía había dejado de llorar y ahora miraba al juez con una mezcla de asombro y gratitud. Por primera vez en meses, se estaba irguiendo en su silla como si las palabras del magistrado estuvieran devolviéndole no solo justicia, sino también su dignidad perdida. Quinto, el juez ahora dirigía su mirada directamente hacia Javier, quien parecía haberse encogido físicamente en su silla. Ordeno que el alguacil tome custodia inmediata del señor Montoya mientras se preparan los cargos criminales correspondientes. Los delitos aparentes incluyen fraude, falsificación de documentos, perjurio ante el tribunal y potencialmente intento de asesinato por negligencia intencional durante enfermedad grave. Estas últimas palabras cayeron sobre la sala como una bomba. Silva se puso de pie tambaleándose. Señoría, esos son cargos muy serios que requieren investigación del Ministerio Público. Efectivamente, respondió el juez secamente, y por eso estoy ordenando que se remitan todos estos documentos y transcripciones al fiscal general para investigación criminal inmediata. El comportamiento del señor Montoya trasciende el derecho civil y entra claramente en territorio criminal. Dos alguaciles se acercaron a la mesa donde estaba sentado Javier, quien finalmente pareció comprender completamente que su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. «No pueden hacer esto», gritó Javier mientras los oficiales se acercaban. «Tengo derechos. Esto es una persecución». «Los mismos derechos que usted negó a su esposa enferma», respondió el juez fríamente. «Alguacil Rodríguez, por favor proceda con el arresto». Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Javier, él dirigió una mirada de odio puro hacia Sofía. «Esto no termina aquí», le gritó mientras era escoltado hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto, Sofía. Te vas a arrepentir». Pero Sofía ya no era la mujer quebrada y aterrorizada que había entrado a esa sala horas antes. Se puso de pie lentamente, apoyándose en Carmen para mantener el equilibrio, y miró directamente a los ojos de su esposo mientras él era llevado esposado. «Ya me arrepentí», le dijo con voz firme pero tranquila. «Me arrepentí de haberte conocido desde el día que me dijiste que fingía mi cáncer». La sala permaneció en silencio mientras Javier era sacado, sus gritos de protesta desvaneciéndose por el pasillo. El juez Castillo esperó hasta que la conmoción se calmara antes de continuar.
Señora Herrera, dijo, dirigiéndose directamente a Sofía, antes de cerrar esta audiencia, quiero que sepa que en todos mis años en este estrado, raramente he presenciado un ejemplo tan claro de injusticia siendo corregida. Su fortaleza durante esta terrible experiencia es un testimonio de su carácter. Sofía inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, señoría. Durante los últimos meses pensé que había perdido no solo mi salud, sino también mi fe en la justicia. Usted me la ha devuelto. El magistrado sonrió por primera vez durante toda la audiencia. La justicia puede llegar tarde a veces, señora, pero cuando llega debe ser completa. Por eso, mi orden final en este caso es que el señor Montoya también pierda inmediatamente su licencia para ejercer la abogacía. Un hombre que puede manipular el sistema legal para victimizar a su propia esposa enferma no merece representar a nadie ante ningún tribunal. Carmen abrazó a su clienta con cuidado, consciente de su fragilidad física, pero celebrando su triunfo moral. Lo logramos, Sofía, le susurró. Realmente lo logramos. 6 meses después, Sofía estaba sentada en la terraza de su nueva casa en las afueras de Valencia, una hermosa propiedad con jardines amplios que había comprado con parte de la compensación del tribunal. Su cabello había comenzado a crecer de nuevo, rizado y plateado, enmarcando un rostro que, aunque aún mostraba las marcas de su batalla contra el cáncer, irradiaba una paz y determinación que no había tenido en años. Frente a ella, estaba extendido el proyecto en el que había estado trabajando durante los últimos meses, los planos y documentos legales para la Fundación Esperanza Herrera, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres con cáncer que habían sido abandonadas por sus parejas durante su enfermedad. ¿Está segura de que quiere destinar 3 millones a este proyecto?, le preguntó Carmen, quien ahora era no solo su abogada, sino también una amiga cercana. Es una suma muy significativa. Sofía sonrió mientras revisaba los documentos. Carmen, durante meses viví pensando que iba a morir sola, sin dinero para mi tratamiento, abandonada por el hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. No quiero que ninguna otra mujer pase por eso. El timbre de la casa sonó, y Carmen se levantó para atender. Regresó momentos después acompañada de la doctora Elena Vázquez, la oncóloga que había estado tratando a Sofía desde el principio de su diagnóstico. ¿Cómo van los resultados de los últimos exámenes?, preguntó Sofía mientras preparaba té para sus visitantes. La doctora Vázquez sonrió ampliamente. Sofía, es un milagro. Los tratamientos experimentales que pudiste costear después del juicio han funcionado mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Tus últimas tomografías muestran que no hay rastros detectables de células cancerosas. Sofía puso lentamente la tetera sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que estás en remisión completa, confirmó la doctora. Con estos resultados y tu respuesta al tratamiento, tienes todas las razones para ser optimista sobre tu futuro a largo plazo. Las 3 mujeres se abrazaron y Sofía permitió que las lágrimas de alegría fluyeran libremente. Después de tanto dolor, tanto miedo, tanta incertidumbre, finalmente podía permitirse imaginar un futuro. Hay algo más, dijo Carmen después de que la emoción inicial se calmara. Recibí noticias sobre Javier ayer. Sofía se irguió, preguntándose si estaba preparada para escuchar sobre su ex esposo. Fue condenado a 8 años de prisión, continuó Carmen. Los cargos fueron fraude financiero, falsificación de documentos, perjurio y un nuevo cargo que el fiscal añadió, crueldad conyugal, con agravantes durante enfermedad grave. ¿Y su licencia de abogado?, preguntó Sofía. Revocada permanentemente. También perdió su apartamento cuando no pudo pagar la hipoteca, sin acceso a sus cuentas congeladas. Su bufete de abogados lo despidió inmediatamente cuando salió el escándalo en las noticias. Sofía asintió lentamente.
Había esperado sentir satisfacción al escuchar sobre la caída de Javier, pero lo que experimentó en su lugar fue algo más parecido a la tristeza. No tristeza por él, sino por el tiempo y la energía emocional que había desperdiciado en un hombre que resultó ser tan cruel. «Hay una cosa más», añadió Carmen con una sonrisa. «¿Recuerdas la investigación que ordenó el juez sobre todas sus finanzas? Por supuesto. Encontraron más dinero oculto, mucho más. Al final, entre todos los activos recuperados y las compensaciones ordenadas, tu patrimonio neto ahora supera los 12 millones de euros». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Hacía un año, había estado rogando por dinero para pagar sus medicamentos básicos. Ahora era una de las mujeres más adineradas de Valencia. «¿Sabes qué significa esto?», dijo finalmente, mirando los planos de su fundación. «Significa que podemos ayudar a cientos de mujeres. Podemos crear un centro de tratamiento donde ninguna mujer con cáncer tenga que preocuparse por el costo de su atención médica». La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante con interés. «Sofía, si realmente estás hablando de crear un centro de tratamiento, me gustaría ser parte de este proyecto. He visto demasiadas mujeres sufrir no solo por su enfermedad, sino por el abandono de sus seres queridos». «¿En serio estarías dispuesta?», preguntó Sofía con emoción. «Más que dispuesta. Creo que después de todo lo que has pasado, tienes una perspectiva única sobre lo que estas mujeres necesitan, no solo médicamente, sino emocionalmente». 2 años después, el Centro Esperanza se había convertido en una realidad. El moderno edificio de 4 pisos albergaba no solo las instalaciones médicas más avanzadas para el tratamiento del cáncer, sino también servicios de apoyo legal gratuito para mujeres que enfrentaban abandono durante su enfermedad, terapia psicológica y programas de apoyo financiero. Sofía caminaba por los pasillos del centro, deteniéndose ocasionalmente para hablar con pacientes y personal médico. Su transformación era notable. El cabello plateado brillaba saludablemente, había recuperado peso y color en sus mejillas. Y más importante aún, sus ojos brillaban con propósito y alegría. «Señora Herrera», la llamó una joven enfermera. «La señora Martínez en la habitación 203 está preguntando si podría hablar con usted». Sofía sonrió. Estas conversaciones se habían convertido en su parte favorita del día. Subió al segundo piso y tocó suavemente en la puerta de la habitación 203. «¿Puedo pasar?», preguntó asomando la cabeza. La mujer en la cama era joven, probablemente de unos 30 años, y tenía la apariencia familiar de alguien que estaba comenzando los tratamientos de quimioterapia. A su lado había una maleta pequeña y algunas pertenencias personales esparcidas en la mesa. «Usted es la fundadora», dijo la mujer con voz tímida. Esperaba poder conocerla. «Me llamo Sofía», dijo acercando una silla a la cama. «¿Y tú eres?» «María Martínez. Tengo 32 años y acabo de ser diagnosticada con cáncer de ovario». Sofía asintió comprensivamente. «¿Y tu familia? ¿Cómo están manejando el diagnóstico?». María bajó la mirada. «Mi esposo me dejó hace 2 semanas. Dijo que no podía manejar estar con una mujer enferma. Se llevó nuestros ahorros y me dejó sola en el apartamento hasta que no pude pagar el alquiler». Era una historia que Sofía había escuchado demasiadas veces y cada vez sentía la misma mezcla de indignación y determinación. «María», dijo suavemente, «quiero que sepas 2 cosas muy importantes. Primero, tu enfermedad no define quién eres como persona, y cualquier hombre que no pueda ver eso no merece estar en tu vida. Segundo, no estás sola. Nunca más estarás sola mientras este centro exista». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. «No sé cómo voy a pagar todo esto»,
Los doctores me dijeron que necesito meses de tratamiento y no tengo seguro médico. No te preocupes por el dinero, la interrumpió Sofía firmemente. Todo tu tratamiento está cubierto, la vivienda temporal también. Y cuando estés lista, nuestro equipo legal te ayudará a recuperar lo que tu esposo se llevó injustamente. ¿Por qué?, preguntó María con asombro. ¿Por qué una extraña haría todo esto por mí? Sofía sonrió y se acomodó en su silla. ¿Tienes tiempo para una historia? Y por la siguiente hora, Sofía le contó a María sobre su propio viaje. El diagnóstico, la traición, la humillación en el tribunal y finalmente la justicia que le permitió crear este lugar. La diferencia entre tú y yo, concluyó Sofía, es que yo tuve que luchar sola durante meses antes de encontrar ayuda. Tú la tienes desde el primer día. María había dejado de llorar y ahora tenía una expresión de determinación en su rostro. Voy a vencer esto, dijo con firmeza. Voy a vencer esto y luego voy a ayudar a otras mujeres como nosotras. Esa, dijo Sofía levantándose para irse, es exactamente la actitud que necesitas. Esa noche, Sofía estaba en su estudio revisando los informes mensuales del centro cuando Carmen llegó con una botella de vino y una expresión misteriosa. ¿Celebramos algo especial?, preguntó Sofía arqueando una ceja. Tal vez, respondió Carmen con una sonrisa. Recibí una llamada interesante hoy del Ministerio de Salud. ¿Oh? Quieren nominar tu fundación para el Premio Nacional de Servicios Humanitarios. Aparentemente, los resultados que hemos logrado en solo 2 años han llamado la atención a nivel nacional. Sofía se sentó lentamente procesando esta información. Un premio nacional. ¡Hay más!, continuó Carmen sirviendo 2 copas de vino. También recibí una llamada de una productora de televisión. Quieren hacer un documental sobre tu historia y el centro. Dicen que podría inspirar a otras mujeres y crear conciencia sobre el abandono durante enfermedad grave. Sofía tomó su copa, pero no bebió inmediatamente. En su lugar, se acercó a la ventana de su estudio, que daba vista a los jardines iluminados del Centro Esperanza. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Carmen?, dijo finalmente. ¿Qué? Hace 3 años, cuando Javier me dijo que fingía mi cáncer para robar su dinero, pensé que mi vida había terminado. No solo la vida física, sino todo lo que me hacía quien era. Mi dignidad, mi propósito, mi valor como persona. Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. Y ahora mira todo lo que has construido. Ahora veo que esa fue realmente el comienzo de mi verdadera vida, continuó Sofía. Todo ese dolor, esa traición, esa humillación, me llevó exactamente donde necesitaba estar para ayudar a otras mujeres. Levantó su copa hacia la ventana, como si estuviera brindando con el universo mismo. Por las segundas oportunidades, dijo, y por la justicia que llega cuando más se necesita, añadió Carmen, chocando su copa contra la de Sofía. Mientras bebían, ambas sabían que la historia de Sofía Herrera se había convertido en algo mucho más grande que una simple victoria legal. Se había convertido en un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad humana puede prevalecer y que a veces las traiciones más profundas pueden llevar a los propósitos más nobles. En una celda de prisión a 150 kilómetros de distancia, Javier Montoya contemplaba el techo manchado de su pequeña celda, preguntándose cómo había perdido todo. Pero en el centro que llevaba su nombre, Sofía Herrera había encontrado no solo su salud y su fortuna, sino algo mucho más valioso: la satisfacción de saber que su sufrimiento había servido para aliviar el de otras. La justicia, después de todo, había sido verdaderamente completa.